bendiga esta tarde. Amén. Para sentarse. Lo pido a la pastora Betty que pase por aquí. Pastora Beatriz. Amén. Me llamó la atención el Salmo 42 que abrió el hermano, ¿no? ¿Alguien se recuerda cómo comienza? ¿Cómo comienza el Salmo 42? ¿Cómo? Hay una canción, una alabanza. ¿Se lo sabe esa? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Sabe lo que está diciendo David? David había dejado de ser ovejita hace rato ya. David había dejado de ser oveja y ahora era un siervo y él bajaba las aguas solito. Él solo buscaba, no tenía que quien lo pastoreara, que quien lo llevara, no necesitaba eso. Ahí está la diferencia entre una oveja y un siervo. La oveja hay que pastorearla, hay que llevarla a las aguas, a los pastos. Entonces tiene que haber un proceso en nuestras vidas de oveja a siervos. Si quiere comer pastos verdes y ya, mire que no siempre va a estar la gente al lado suyo. Entonces tiene que haber ese cambio. Ya David había aprendido eso. Ya no necesitaba a nadie al lado suyo. Ya no necesitaba el arca al lado suyo. Solito bajaba las aguas. Y así como el siervo oraba por las corrientes y las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, tremenda enseñanza que de ahí. Así que métase en ese proceso. Y hay muchos que llevan 20 años, 15 años de oveja. Ya la lana está sucia, está gordita. Está pesada. Hay que cambiarla. Amén. Amén. Pastora Betty, pasa por aquí. Tenemos un que Kevin nos dejó marcado hoy día y se nos fue. ¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Pues hace 8 días concluimos con el libro de los Hechos. ¿Sí se recuerdan? Sí, ¿verdad? 8 días, ¿no? 15 días. Bueno, hace 15 días concluimos con el libro de los Hechos y lo que vamos a hacer ahora es un tiempo de preguntas y respuestas con respecto al libro de los Hechos. Vamos a iniciar del capítulo 13 al capítulo 28. Entonces yo le voy a pedir de favor a todos los maestros, los que impartieron estos capítulos, que pasen al frente, por favor. Vamos a iniciar este tiempo de preguntas y respuestas. Y yo quiero que si usted tiene alguna pregunta con respecto a Hechos del capítulo 13 al 28, pues escríbala, o si no, levanta la mano, ¿verdad? Y se le puede pasar el micrófono para que usted esté al pendiente. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero presentarles a los maestros. Yo sé que pasan al frente, algunos los conocen, algunos no los conocen, pero bueno, ya al pastor Daniel lo conocemos, ¿verdad? Le damos la bienvenida. Él va a apoyar aquí con las preguntas. También tenemos a nuestra hermana Sandy Ponce, que ella también dio las clases. Y ¿Qué capítulo dio usted? 17. Ok, o sea que se dio 4, ¿verdad? Sí, ustedes se pueden tomar el micrófono para que lo escuchen ahí los hermanos. Gracias. Ahora sí, ¿se pudo o no se pudo? Sí, ahí está. Ahora sí, díganos qué capítulos usted enseñó para que... 17. Y el 27 y 28. 27 y 28, el último, ¿ok?
nuestro hermano Mario Mazariegos, qué capítulos usted enseñó para que la gente pueda recordar. Okay. El 25 y el 26. El 25 y el 26 de ellos, ok. Muchísimas gracias, nuestra hermana Maritza Yana Gómez. Dios les bendiga, hermanos. Sí, mi lección fue de capítulo 17, verso 16 al 18, verso 22. Y el capítulo 22, ¿no? Ok. Y nuestro hermano Brian Tuapanta. Dios les bendiga, hermanos. Yo di el capítulo 22 y 23 de Hechos. Ok, 22 y 23. Entonces, ya estamos sabidos, ¿verdad?, en qué capítulos estamos. Yo les voy a pedir de favor, hermanos, que si se pueden venir hacia adelante, vénganse más adelantito, para que así, si usted tiene alguna pregunta, yo vaya corriendo y le ponga el micrófono. Véngase adelante. Si no se viene hasta adelante, yo le voy a preguntar a usted. véngase para adelante. Dice que los buenos alumnos se sientan hasta adelante. Entonces, véngase adelante. Miren cuántas bancas tenemos vacías, cuántas sillas. Entonces, véngase más adelante, porque vemos las primeras 3 filas, nada más. 3 filas. Sí, eso. 1, 2 y 3. Podemos llenar los asientos. Véngase. Bueno, solo los hermanos que están allá sirviendo, los vamos a dejar. Bueno, vamos a orar para iniciar. Y póngase de pie, por favor, y pongámonos de pie, hermanos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo para nuestro aprendizaje, y que el Espíritu Santo sea quien nos guíe, ¿verdad? Y que nos lleve a donde nos tenga que llevar en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos das para aprender más de tu palabra, para aprender más de la iglesia primitiva, para aprender más, Señor, de cómo tus apóstoles, de cómo tus siervos, mi Dios amado, comprendieron y entendieron el mensaje para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Mi Dios de los cielos, en esta hora nos ponemos en tus manos. Padre bendito, es algo para darte gloria, es para honrarte, es para glorificarte y para decirte, Señor, nosotros estamos aprendiendo más de ti, nosotros queremos conocer más de ti, queremos aprender más de ti. Te pedimos, Padre, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des gracia también para comprender y entender, Padre bendito, este libro, y que tus hijos, mi Dios de los cielos, también sean edificados, tus hijos sean, Padre bendito, llenos de tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, entonces vamos a iniciar. No sé si usted tiene alguna pregunta. Aquí ya tengo algunas preguntas. Entonces quiero preguntar en la audiencia, ¿tendrá alguna pregunta usted? Algo que le haya quedado no tan claro, ¿verdad? Y que quiere que nuestros hermanos nos lo expliquen en esta hora. También en Facebook o en las redes sociales donde estamos apareciendo, si usted tiene alguna pregunta, usted puede escribirla, y pues aquí los hermanos de multimedia nos las van a hacer llegar. Muy bien, entonces vamos entonces con la primera. Estamos listos. ¿Quiénes fueron los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía? Dice que hubieron profetas y que hubieron maestros. ¿Quiénes fueron? ¿Y quiénes eran profetas y quiénes eran maestros? Vamos a darle un tiempecito allí para que busquen la respuesta, y si usted la tiene. Por ahí a los hermanos que les tocó, y si usted la tiene, por favor levante la mano y se le pasa el micrófono para que se le pueda. ¿Quiénes fueron los profetas y los maestros en la iglesia de Antioquía? Recordemos que la iglesia de Antioquía era un emblema en la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia principal, y de ahí fueron Pablo y Bernabé, oraron por ellos para que fueran al primer viaje misionero. ¿Ya lo tenemos entonces? Ok. Exacto, por favor. ¿Quiénes eran los profetas y quiénes eran los maestros? En el capítulo 13, versículo 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, y Manaén,
el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Exacto. ¿Y quiénes eran los profetas y quiénes eran los maestros? Estoy tratando de recordar quiénes eran los maestros y quiénes eran los profetas. ¿Tiene la respuesta, Brian? Ahí tiene su micrófono. Sí, bueno, lo que considero es de que no lo dieron específicamente quién era quién. Hay algunas partes donde que sí se dice tal persona habló. Por ejemplo, cuando a Pablo se le vino un profeta que era de Jerusalén y que lo amarró, le puso cadenas simbolizando de que era. En ese momento en específico sí se dice quién era profeta, pero aquí en este versículo se nos dice que habían, pero no se nos dice cuáles son y cuántos eran en total, de manera específica. Se nos dice de una manera generalizada para que entendamos el contexto. Exactamente. Recordemos que si la palabra de Dios no lo dice, no lo menciona, no lo tenemos que añadir, ¿verdad? Entonces ahí no hay especificación de quiénes fueron los maestros y quiénes fueron los profetas, así que nosotros evitamos en aumentarle o quitarle a lo que dice la Escritura. ¿Amén? Amén. Ok. Vamos con otra pregunta. ¿Qué fue lo que los judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a la gente de Listra que le hicieran al apóstol Pablo? ¿Recuerdan muy bien ese episodio? ¿Qué fue lo que los judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron a la gente de Listra que le hicieran al apóstol Pablo? ¿La tiene por ahí? Lo que yo me recuerdo, creo que le dijeran que huyeran y que se fueran a predicar a otro lugar, ¿no? Sí, es parte. Eso es parte de una de las razones, sí. Dice en el 14:19, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Exactamente. Entonces, sí, exactamente. Es que lo apedrearon, ¿verdad? Eso fue lo que hicieron los judíos de Antioquía, que le dijeron a la gente de Listra que lo apedrearan, ¿verdad? Y que lo mataran, pero pues gracias a Dios no murió allí, ¿verdad? Dios no permitió que se muriera allí. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta, todavía no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos con otra. ¿Qué fue lo que causó que Pablo hiciera un segundo viaje misionero? ¿Qué fue lo que causó que Pablo hiciera un segundo viaje misionero? O yo o otro. Es por lo que yo he estudiado, por lo que yo me digo. Bueno, primero que nada era básicamente afirmar las iglesias que ya había levantado, ¿verdad? Porque vimos en el primer viaje que no solamente establecía la iglesia, sino que dejaba, ¿verdad?, un anciano o alguien a cargo de la iglesia. Entonces el segundo viaje fue netamente para afirmar esas iglesias y claro, aprovechó el viaje, que fue un poquito diferente, para establecer nuevas obras también. Exactamente. Solo para confirmar lo que dijo el pastor, está en Hechos 15, versículo 36, sí. Si gustan buscarlo, Hechos 15, versículo 36. Ok, dale tiempecito a los hermanos para que lo busquen. Ay, lo tengo en la pantalla, hermanos. Qué bárbaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Como dice ahí, solo para confirmar lo que el pastor decía, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Eso.
para ver cómo están, ¿verdad? Cómo sigue la iglesia, cómo está marchando la iglesia. Ese era el objetivo, ¿verdad? De saber qué había pasado con los hermanos. Entonces, esa es la causa, esa es la razón por el segundo viaje misionero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se tiene alguna pregunta? De verdad, levántame la mano. Miren, me siento así como... Yo tengo una pregunta. A ver. Para ¿quién entró ahí? Maritza, yo creo que la tengo que responder. Cuando va en el capítulo 17 por ahí, 17 o así por ahí, dice que cuando Pablo y Bernabé llegaron a esta área, a la iglesia de Tesalónica, había un grupo de personas que eran de Berea. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que era de Berea y los que eran de Tesalónica? Había una gran diferencia entre ellos. ¿Cuál era esa diferencia? La respuesta está ahí en el capítulo 17. Si mal no recuerdo, Tesalónica pues, aceptó una bastante aceptación del Evangelio, aunque también hubo oposición, pero hubo bastante aceptación. No tengo exactamente el versículo. El 17, 10 y 11. En Tesalónica. El 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pues sí, no estaba. Los de Berea no se quedaron solamente con lo que le decían, sino que ellos escudriñaron la escritura, ¿verdad? Para ver si era verdad, si era así lo que le estaba Pablo enseñando. Y es raro lo que dice, porque en esos años no estaba la Biblia que tenemos nosotros. Si ustedes piensan, no tenían esto que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué era lo que predicaban? ¿Qué es lo que escudriñaron ellos? ¿Qué era lo que escudriñaron? ¿Dónde vieron ellos? Porque todo lo que Pablo y Silas y Bernabé predicaban, lo afirmaban con la lectura de los profetas, ¿verdad? Con todo el Antiguo Testamento. Ellos hablaban de un Cristo resucitado, de un Jesús resucitado, pero todo iba afirmado por la llenura del Espíritu Santo y predicaban eso, pero todo iba afirmado con la palabra profética que ellos ya tenían, que era, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Sí. Muchas gracias, hermana. Creo que el hermano José tiene una pregunta. Eso me gusta. Pero venga, hermano. Dios le bendiga. Tengo una preguntita bastante larga. Quiero saber qué era el conflicto entre los judaizantes y los gentiles y cuál fue el resultado de ese conflicto. A ver, el conflicto entre los judaizantes y los gentiles. ¿Se refiere al conflicto al primeros capítulos de los Hechos o ya por el 20 por ahí? Porque habieron varios conflictos entre los judíos y los gentiles. Pero ¿cuáles de todos los conflictos quiere averiguar? Al principio. Los conflictos del principio eran de que los judíos seguían con la mentalidad de que los gentiles no eran parte de la promesa. Por eso cuando hubo Pablo, cuando hubo Pedro, todas estas cosas le hacían esta misma pregunta: ¿por qué estuviste con los gentiles? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué Dios le dio esta visión a Pedro? Porque quiere demostrar Dios de que la salvación no era solo para los judíos, aunque comenzó con los judíos, no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Ese era el primer conflicto que tuvieron los gentiles con los judíos, que es ¿qué abarca la salvación? ¿Quedó respuesta a la pregunta? Recuérdense también que los judaizantes querían que los gentiles también se circuncidaran, ¿verdad? Eso. Pero eso me recuerda, eso lo vimos en Hechos. ¿Se recuerda de que Pedro estaba en la casa del curtidor, ¿sí se recuerdan? De Simón. Y eso no era permitido porque ahí habían cadáveres.
¿verdad? No era permitido. Y después llegaron los romanos y no era casa de él y los dejó entrar, tampoco eso no era permitido. Y después fue a la casa de Cornelio, gracias, y ahí estuvo con ellos, tampoco no podía entrar. Entonces se rompieron varias, él mismo estaba rompiendo, pero fue todo mandado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí recuerden de que fueron llenos del Espíritu Santo sin imposición de manos, no le impusieron manos, todos empezaron, él estaba predicando y en lo que estaba predicando fueron llenos del Espíritu Santo, todos ellos eran gentiles. No sé si contesté la pregunta. Sí, en parte, falta un poquito, ¿cuál fue la solución a esto? Se le llama, en la Biblia se le puso como el primer concilio o algo así, pero no existe realmente ese consenso, ¿no? Se hizo un consenso entre los apóstoles, ¿verdad? Y los más que conocían un poquito más, y decidieron algunas cosas. Decidieron, por ejemplo, que no se les exigiera más que no comer el animal ahogado, ¿verdad? No comer la sangre y las cosas sacrificadas, y se mantuvieran afuera de fornicación, ¿verdad? Fueron como 4 cositas que le pusieron como requisito, digámoslo así, ¿no? Podemos decir. No sé si contesta un poquito más la pregunta. Sí, en cuanto, Pablo y Bernabé llegan, ellos escucharon, ¿verdad?, que en la iglesia de Antioquía algunos cristianos estaban judaizando a los no judíos, ¿verdad? Y les decían, tienen que ustedes hacer lo que dice la ley, ¿verdad? Tienen que circuncidar, tienen que guardar el día de reposo y todo lo que encierra eso. Entonces ellos dijeron, no, pues tenemos que poner, como decía el pastor, tenemos que llevar a un concilio, tenemos que llevar a un punto, ¿verdad?, donde los líderes nos pongamos de acuerdo qué está pasando en la iglesia. Entonces ya dispusieron qué era lo que tenían que hacer, que arreglar, y así fue donde ellos, con la palabra de Dios, como decía el pastor, con la palabra del Señor y también con la experiencia, ellos se dieron cuenta que esa era la solución, ¿verdad? Entonces, muy buena respuesta, pastor, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? El hermano. Vamos, hermano. ¿Qué es, hermana? ¿Qué es? Es que para que escuchen los hermanos ese es el asunto, ¿sí, no? Ese es el asunto. Dios me bendiga, pregunte mi gente, pregunte. ¿Quién era Timoteo y quién eran los padres de Timoteo? Gracias. Bueno, ¿quién era Timoteo y los padres de Timoteo? En el 16, capítulo 16:1, nos habla de Timoteo. Dice que era hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Y si nos vamos a 2 de Timoteo 2:56, por ahí nos dice quién era su madre, pero de su padre no dice que quién era, no hay nombre. Solo dice que su madre era judía y su padre griego. ¿Cómo se llama? La madre se llamaba Eunice. Eloida su abuela. Aparte de agregar que Timoteo era un chico muy joven y que se convirtió en el hijo espiritual de Pablo y lo amaba de esa manera. Lo tenía en gran estima, dado la reputación, por decirlo así, que tenía Timoteo en el pueblo, a pesar de que el padre no era judío, era griego, pero se conoce que la madre, la abuela, lo instruyó y fue tomado en gran estima por Pablo, lo preparó y bueno, más adelante iremos viendo las cartas. Y por ahí también que hablaba de la circuncisión, el hermano que preguntaba también a causa de los judíos, Pablo también mandó a circuncidar a Timoteo porque era un conflicto ahí, porque el padre era griego y aunque la madre era judía, tenía que pasar también por ese proceso. Muchas gracias. ¿Sí? Otra pregunta, hermanos, miren. Ahí está la pastora. Dios bendiga. Mi pregunta es, ¿por qué era conocida la iglesia de Éfeso y quién era su Dios? A ver,
la iglesia de Éfeso, y quién era su Dios. Bueno, ellos tenían muchos dioses en realidad, pero tenían una principal que era la diosa Diana, sí, y a la cual adoraban, y hubo un conflicto muy grande ahí con los que hacían templecillos de Diana, y la predicación de Pablo pues era directamente en contra de esa idolatría, y eso provocó a que la gente provocara una tremenda revolución por eso, incentivado por los que ganaban dinero, lucrándose, haciendo los comerciantes exactamente, porque se lucraban pues haciendo estampillas de la diosa Diana, pues, y Pablo pues llegó con una predicación muy fuerte en contra de la idolatría. Y igual Pablo, como en todos los sitios donde predicaba, tenía que salir huyendo. ¿La diosa de qué era? Porque A la diosa de la fertilidad, Diana. Okay. Sí, So, Diana era la diosa, el nombre griego, ¿verdad? Pero Artemisa, o también la diosa Afrodita en otro caso, ¿verdad? Que es la misma. El culto que se hacía en Éfeso, en las iglesias, ¿verdad? Era netamente mundano y era sexual, casi todo tenía un trasfondo, ¿verdad? Sexual. Existían sacerdotisas, ¿verdad? Que eran las que manejaban el culto a la diosa Diana, eran todas prostitutas, ¿verdad? La prostitución era el centro, digamos, de Éfeso. Era un lugar, un puerto muy concurrido, muy rico, ¿verdad? Donde se comercializaban muchas telas, muchas piedras preciosas, cosas, entonces llegaba mucha gente. Y por ende, el mercado era como que llega a un puerto ahora, ¿verdad? Y donde hay o un lugar turístico, ¿verdad? Con muchos restaurantes, muchas cosas, me imagino, algo así. Exacto. Bueno, se respondió a la pregunta. Muy bien, seguimos con otra. ¿Cuál fue la causa mayor para que viajaran a Macedonia? El apóstol Pablo que viajara a Macedonia. ¿Cuál fue la causa mayor por la cual Pablo viajó hacia Macedonia? Si quiere puede decir usted, hermano. Bueno, esta es la revelación que se le dio a Pablo de un hombre macedonio que le decía que venga, a que apure sus pasos para ir a Macedonia. Esa fue la razón por la cual Pablo fue a Macedonia. Nos recordemos que Pablo no quería ir a Macedonia, lo que él quería era ir a Asia, pero el Espíritu se interpuso y le dijo, no es donde tú quieres, donde yo digo. Entonces tuvo la visión del hombre macedonio, y allí fue el primer convertido que llegó a Asia. Y el varón macedonio no era un hombre, exactamente hombre que tuvo, sino que fue la visión allí. Eran otras personas, ahí vemos personas que se convirtieron, como Lidia, como tuvo cuando ahí también fue una mujer con un espíritu de adivinación que tenía. Todo eso también provocó ese viaje. El hombre macedonio eran esas personas. No existía el hombre macedonio, eran esas personas que por esas personas tenía que ir Pablo, y cuando el carcelero que se convirtió y toda su familia, por eso él tenía que ir ahí, era necesario que fuera. Amén. Para entender un poquito más el trasfondo o el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Kevin lo comentaba ese día y lo hemos comentado. Este libro deberían haberle puesto los hombres cuando le pusieron Hechos de los Apóstoles, tenían que haberle puesto Hechos del Espíritu Santo. Porque vemos al Espíritu Santo trabajando pero fuertemente en el crecimiento, el establecimiento de la iglesia, ¿verdad? Y cómo se iba revelando a los hombres. Pablo, como dice ella, no quería llegar a ese lugar, pero en la visión el Espíritu le muestra una persona. Pero entonces fíjese usted en lo profético que es esta visión, porque una persona era para toda Macedonia. El Evangelio no era una persona. Cuando nosotros le predicamos a una persona, no nos estamos ganando una persona, nos estamos ganando una familia, comunidades, ciudades,
Entonces, el Espíritu Santo le está mostrando, sí, claro, un hombre macedonio, pero ese hombre no existió, llegó ahí y nunca encontró al hombre macedonio. Lo que encontró fue la necesidad que había en ese lugar. Sí, aparte, como decía la hermana Sandy, ¿no? No es por donde Pablo quería, sino que donde el Espíritu le guiara, ¿verdad? Y el Espíritu muchas veces le interrumpió los planes, ¿verdad? Y le dijo, no es por aquí, ¿verdad? Entonces, él quería añadir algo. Sí, la verdad es que todo tiene un propósito, ¿verdad? Porque recuerden desde que Pablo, por lo que hizo, lo que mencionó Sandy, la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, Pablo lo echó fuera y obviamente era una esclava. Los amos pues lucraban con ella y a raíz de eso se enojaron y bueno, lo metieron preso a Pablo. Y estando Pablo allí, Pablo donde él estaba, él predicaba y fue donde se convirtió el carcelero, y no solo él, sino toda su familia. Pero, ¿qué pasa? Él estaba en la cárcel. Entonces él diría, bueno, ¿yo por qué? Pero él no decía eso, él decía, si aquí estoy y aquí predico también, ¿verdad? Entonces hay pruebas, pero todo tiene un propósito, ¿verdad? Cuando estamos pasando pruebas, todo tiene un propósito. Así es. Bueno, vamos con otra pregunta, no sé si hay algo más, alguna pregunta por aquí. Sí, la pastora, y también vamos primero con la pastora y después vamos con Ruth. ¿Quién era Apolos y qué es lo que él enseñó, pero que tenía faltaba algo más que en lo cual estaba enseñando, en lo que estaba predicando ahí en el capítulo 18? La pastora también da las pistas para la respuesta, ¿sí? Está bien, gracias, pastora. Para no confundir los van. Bueno, en el 18 dice, ¿qué tenía Apolos? ¿Qué le faltaba a Apolos? ¿Quién era Apolos? Primero, ¿quién era Apolos? ¿Y qué le faltaba a Apolos para predicar, verdad? Entonces, a ver. Apolos era un discípulo de Juan el Bautista y claro, como fue enseñado por Juan el Bautista, pues se le enseñó de que bautizara en agua para arrepentimiento de pecados. Entonces eso él predicaba cuando llegó a Aquila y Priscila, cuando se conocieron y lo escucharon según las enseñanzas de Juan el Bautista, él predicaba, pero le faltaba algo a Apolos y era el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando él escuchó, una enseñanza muy bonita ahí, porque él predicaba, pero Aquila y Priscila lo escucharon, pero cuando terminó el sermón, se juntaron con él, lo llamaron aparte, que eso nos deja una enseñanza muy bonita, y hablaron con él. Y le dijeron, de quién ha sido enseñado, él les contó que era de Juan el Bautista. Entonces le enseñaron a ellos que debía ser bautizado también en el Espíritu Santo. Así es. ¿Alguien tiene que agregar más? ¿Nada? No sé si está contestada la pregunta. Ok, si nos vamos entonces con lo que dice nuestra hermana Ruth. Dice que era elocuente, poderoso en las escrituras. Sí. Él conocía mucho. Perdón, lo que dice el pastor es cierto, él era una persona preparada, está a la altura de Pablo, por así decirlo. Pero tenía el conocimiento. Sino un poquito más. Exacto, tenía conocimiento, pero le faltaba. Le enseñaron el camino del Señor. A ver, hermana, ¿cuál es su pregunta? Vamos a escuchar a nuestra hermana Ruth para que... Mi pregunta es, ¿cuál fue la diferencia entre los cristianos de Tesalónica y Berea? Creo que fue la pregunta que dio el pastor hace ratito. Sí, ya la respondió nuestra hermana Maritza. Ok. Vamos con otra pregunta. ¿Alguien más tiene otra? Si no, quiero preguntar, ¿qué preguntas le hicieron a Pablo en el aerópago
y por qué se las hiciera. ¿Cuáles fueron las corrientes filosóficas que encontró allí? ¿Qué preguntas le hicieron estos sujetos? ¿Y por qué se las hicieron a Pablo? ¿Se recuerdan? Esto fue en Grecia. ¿Cuáles son las corrientes filosóficas que encontró Pablo? ¿Qué preguntas le hicieron a Pablo en el Areópago y por qué se las hiciera? Son 3. 3 en 1. 3 en 1. Ahí estamos. Cuando Pablo llegó a Atenas, Atenas era una ciudad muy importante en esa época, y lo que más se veía ahí era que la gente de Atenas estaba muy interesada en saber cosas nuevas. Cuando oyeron a Pablo hablar acerca del Dios y del Cristo resucitado, pues encontró 2 filosofías, que son los epicúreos, los estoicos, 2 corrientes filosóficas, vamos a decir así, los estoicos y los epicúreos, y ellos se interesaron en lo que Pablo estaba enseñando acerca de un Dios, porque como tenían tantos dioses y cada dios de ellos tenía, por decir, un poder específico. Entonces, cada dios tenía, por ejemplo, para la fertilidad, tenían un dios, el dios del sol, el dios de la luna, de la cosecha, de los sembríos, y etcétera, etcétera. Entonces Pablo les predicaba de un Dios que era dueño de todo eso, y a ellos les sorprendió porque no habían escuchado de un Dios que reuniera las cualidades casi de todos los dioses que ellos tenían, ¿ya? Y ellos le rendían cultos a esos dioses para evitar que ellos se enfadasen. Así era como vivían los atenienses. Y Pablo les habla de ese Dios todopoderoso, de ese Dios creador, de ese Dios que es dueño de todo, y que es el Dios que ha dado la vida. Y claro, eso les llamó tanto la atención porque, como les digo, ellos tenían dioses específicos para cada cosa, y tenían que darles sus ofrendas y hacerles sus sacrificios para evitar, según ellos, de que esos dioses se enfaden y respondieran con un castigo para ellos. Entonces, eso fue lo que les interesó a ellos, y se lo llevaron al Areópago. Podemos ir a Hechos capítulo 17, versículo 22. Hechos 17, versículo 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Es lo que se refería, es lo que mencionó Maritza, ¿verdad? Ellos tenían de todo, pero les faltaba algo, y como Pablo pues era guiado por el Espíritu Santo, aprovechó las circunstancias, ¿verdad? Sí, solo una cosa para agregar a lo que era también la hermana preguntó cuáles eran las preguntas que se le hacía y por qué se le hacían estas preguntas. Si vemos a Hechos, el mismo capítulo, y vamos al versículo 19, nos damos cuenta que estas personas trajeron a Pablo a este lugar y le hicieron estas preguntas. Podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, y en el versículo 20, o más bien 21, nos da la razón por la cual preguntan estas cosas y por cuál trajeron a Pablo también a este lugar. Dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y
y en oír algo nuevo. La razón por la cual hacían tantas preguntas y lo trajeron a este lugar es porque ellos querían experimentar, conocer y hablar cosas nuevas, nuevo conocimiento, nueva enseñanza, nueva filosofía, nuevos dioses y todo este tipo de cosas. Para completar la pregunta, la corriente filosófica que enseñaban los epicureos, por ejemplo, buscaban la felicidad en el placer, y a eso se refiere ese grupo de personas que había. Y también estaban los estoicos, los cuales tenían un pensamiento filosófico, los cuales enseñaban enigmas de la vida y tener el control de sus deseos. Esas eran las dos corrientes que se estaban enseñando en ese momento cuando Pablo llegó ahí. Exacto, sí, unos al placer y los otros suprimir el placer, ¿no? Bueno, otra pregunta. ¿Tienen alguna pregunta ustedes, hermanos? Vamos con otra. ¿Qué hicieron aquellos que practicaban la magia en Éfeso con sus libros? ¿Qué hicieron con esos libros? Los quemaron. ¿Por qué los quemaron? Trajeron todos sus libros de hechicería y de brujería que tenían. Debido al poder del Espíritu Santo que ejercía en Pablo, pues ellos aceptaron al Señor, aceptaron ese poder. De hecho, hay uno que, el brujo, que quería incluso comprar ese poder para él poder negociar con eso. Y lo reprendieron fuertemente ahí. Pero cuando ellos se convencieron de que el poder no podía ser comprado, sino que era un don del Señor, era el don del Espíritu Santo, y que por medio de eso hacían todos los prodigios y milagros, entonces muchos de ellos se convirtieron y se dieron cuenta que la brujería, la hechicería, pues no era bueno a los ojos de Dios. El Espíritu Santo los convenció de pecado a ellos, se arrepintieron y trajeron todos los libros de hechicería y los quemaron. Wow, imagínense el poder del Espíritu de Dios que los redarguyó a tal forma, ¿verdad? Que trajeron todos sus libros y dijeron, esto no sirve, lo vamos a quemar. Entonces, de verdad, impresionante. Sí, algo que también quiero mencionar es de que los libros que quemaron pues eran carísimos, tenían un valor bastante elevado. Pero, ahí está, ¿habla? Solo para que entren en contexto, está en Hechos capítulo 19, en el versículo del 14 en adelante. Básicamente entra el relato de unas personas que tenían la costumbre de ¿cómo se dice? Exhortar, sacar demonios, exorcizar a personas solo utilizando el nombre de Jesús o Pablo y cosas así. Pero en este pasaje aparece un endemoniado que conoce, que le dice, yo conozco a Jesús de quien tú hablas, yo conozco a Pablo también, pero ustedes quién son. Y pues les dominó a ellos y les mandó, y pues de todo, dándole cuenta que los demonios conocen a estas dos personas que se hablan mucho, pues las personas de Éfeso entraron en temor, dijeron, entonces estos están correctos, estos son los que tienen la verdad, que hasta los mismos demonios los conocen. Entonces, de ese temor, la reacción que ellos tomaron es simplemente renunciar a todas las cosas que ellos creían que estaba el bienestar, por así decirlo, las ganancias, las cosas buenas o la verdad. Así que comenzaron a reunir todos los libros de todo lo que ellos creían y de hechicería y todo por el estilo. Los reunieron y los quemaron, y según se calcula que el valor era de 50,000 monedas de plata. Eso está en Hechos 19:19. Pueden verificarlo, por favor. Hechos 19:19. Dice, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Eran bastante dinero. Pero como dijeron anteriormente, eso solo lo hizo el Espíritu Santo. Así es. Poder de Dios. Sí. Yo tengo no pregunta, sino que a ver cómo lo puedo plantear. Aquí mismo, un poquito más arriba, en el versículo 12, hay
un texto donde nos demuestra que el poder del Espíritu Santo se movía hasta en las ropas de Pablo, ¿verdad? Cuando habían enfermos, dice que incluso llevaban los delantales y las ropas de Pablo a los enfermos y a la sana. ¿Qué riesgo puede presentar esta enseñanza para la iglesia actual? Bueno, lo que pasa es de que la iglesia actual está llena de misticismo. Entonces nosotros creemos, ¿verdad?, que si en algún momento funciona o funcionó o hizo efecto en algo, creemos que eso ya es una doctrina. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día, ¿ya? Porque si alguien ora por los enfermos de tal manera, entonces toman como ese patrón, ¿verdad?, para decir, bueno, así lo vamos a hacer. Y es que Dios es soberano y Él actúa como Él quiere, o sea, no es yo pienso que el problema sería del misticismo, ¿verdad?, que está plagada la iglesia, que no debería de ser así. Nosotros debemos de confiar en Dios y en su soberana, que Él es soberano, ¿verdad?, y Él puede hacer las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Sí, básicamente la enseñanza aquí está basada en el poder del Espíritu Santo y no en las ropas de Pablo ni en la ropa de un predicador, porque lo hemos visto, ¿no? Yo creo que usted lo ha visto en televisión y en muchos lugares que se toman estos amuletos, muletas para hacer, ¿verdad?, un show, ¿verdad?, y representar, y la gente que a veces está ahí le gusta el show también. Y está pagado ya. Dependiendo del que está al frente y dependiendo del que esté escuchando. Por eso es necesario que tenemos la palabra profética más segura y la hacer. Eso es lo que tenemos. Y porque esa es nuestra línea, esa es nuestra enseñanza. Amén. Para contar un poquito más acerca del tema, pues hay religiones que lo toman en forma literal. Yo vengo de una de ellas, el manto del santo tal virgen poniéndole sobre el dolor de una persona lo puede sanar. O sea, hay religiones que lo toman literal a eso, o sea, lo siguen practicando. Pero ahí viene ese mismo poder del Espíritu Santo que se ejerció en la iglesia primitiva, ese mismo Espíritu Santo lo debemos tener nosotros, porque Él es el que nos da el discernimiento, para que esa palabra nosotros la podamos discernir de manera que no caigamos en errores. Y ahí viene el poder del Espíritu Santo trayéndonos discernimiento y saber qué está bien y qué está mal, qué es de Dios o qué corriente nos quiere arrastrar. Exacto, por eso en el principio del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, está ahí, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando seáis investidos del Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí vamos a ser testigos, ¿verdad? Vamos a ser testigos de todos los milagros, todo eso, ¿verdad? De lo que el Espíritu va a hacer. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí, pastor. En cuanto a los mismos capítulos, los versículos que están ahí, en el versículo del 13 al 15, ¿qué enseñanza para la iglesia esa situación que se presentó ahí? 19 al 15, del 13, perdón. Del 13 al 15. Mientras lo buscan mis compañeros, doy un comentario. En el estudio de Hechos, me he dado cuenta que los discípulos caminaron con la palabra hecha carne. La palabra comió con ellos, caminó con ellos, se sentó con ellos. La palabra hecha carne, que es Jesucristo. Pero Jesús mismo les dijo, esperen, tiene que venir todavía el poder del Espíritu Santo para que ustedes puedan estar completos, o sea que hasta ahí no estaban del todo completos. Cuando llegó el Espíritu Santo en el aposento alto, en el día de Pentecostés, y ellos tuvieron lo que acaba de decir el pastor, el poder del Espíritu Santo es el que los animó porque era necesario, iban a pasar tantas dificultades, iban a sufrir tantos ataques, de muerte incluso, como estudiamos que Pablo lo apedrearon y ya lo dejaron ahí porque
Lo dejaron porque creyeron que estaba muerto, porque si no hubieran seguido. ¿Ya? Entonces era necesario que ese Espíritu Santo esté con ellos para que puedan, como hizo el apóstol Pablo, al siguiente día de estar apedreado. Yo me imagino que a lo mejor un ojo hinchado, la cabeza rota, un brazo colgando, eran piedras. Esa gente se creía que estaba en la verdad, era celosa de su ley, y todo aquel que hablaba en contra, pues se lo querían eliminar. Entonces, pero el poder del Espíritu Santo estaba tan activo en el apóstol Pablo, al siguiente día, después de estar machacado, se levantó y se fue a seguir predicando a Dios. Pero eso lo hace el poder del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano, y ahí es la importancia de cada cristiano de estar buscando y llenándose del Espíritu Santo. Porque si no hay esa presencia del Espíritu Santo, la palabra no va a estar totalmente completa. Pues sea en un ayuno, que son cosas que no se pueden separar. Son cosas que no se pueden vivir. Si no hay presencia del Espíritu Santo, no tenemos ese poder, esa investidura del cual nos hablaba el pastor en el versículo. No sé si quieren anotar algo. Bueno. Sí, hay una clave ahí en el versículo 13, lo que estaba preguntando la pastora. Dice que ellos, estos exorcistas ambulantes, intentaron invocar a Jesús. Intentaron. Eso es como, no tenían ni el conocimiento, no tenían nada realmente. Eran judíos, posiblemente conocían la ley, pero vemos que su casa estaba ocupada por otra cosa, ¿no? No conocían a Jesús, ¿verdad? Intentaron invocar el nombre del Señor, dice, sobre los que tenían espíritus malos, y dijeron, perjuro o conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no lo conocían, no conocían a Jesús. Ahí está el riesgo, ¿verdad?, de meterse en un área espiritual también, donde nosotros no estamos preparados, ¿verdad? Si, como dice la pastora, así que un consejo para la iglesia, no podemos meternos en un área que no conocemos. Nadie se mete en un bosque, ¿verdad?, así como así, nos vamos a perder, ¿no? Puede pasar, estamos expuestos a muchos riesgos, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a esta gente. ¿Cómo salieron? Desnudos, ¿verdad? Golpeados. Sí, el pastor mencionaba, hay que tener conocimiento también, ¿verdad? Ellos no tenían conocimiento, entonces conocimiento y preparación. Incluso Jesús dijo también, ¿se recuerdan? Hermano, sale solo con ayuno y oración. Entonces, se requiere una preparación. ¿No? Sí, solo para añadir, si analizamos el texto, nos damos de cuenta de que esto no era la primera vez que estas personas lo estaban haciendo, porque dicen la palabra ambulante. Ambulante es algo como que se publica diariamente. Un vendedor ambulante se va a vender diariamente en un lugar al público. No es privado, es ambulante. No sé si me entienden esa palabra. Y cuando nosotros analizamos esa palabra, nos podemos deducir una cosa, que ellos, no es la primera vez que ellos hacen esto, no es la primera vez que las personas ven esto, porque ya es algo que se conocía, no es algo que recién comenzó. Entonces, podemos entender de que hay algunos espíritus que ellos sí sacaban y otros simplemente que no sacaron como esto, porque si ningún espíritu hayan sacado, nunca lo hubieran llamado o nunca hubieran traído al problema, porque simplemente nunca hicieron nada. ¿Me entienden? Y la cuestión es de que la palabra, engañaban a la palabra, tiene poder. Y si nosotros nos pasamos a indagar algunas de las religiones que ahora y vemos sus oraciones de exorcismo, y no habla del catolicismo, el budismo, el hinduismo y todas esas diferentes cosas, nos damos de cuenta de que algunas de sus oraciones traen pasajes del Antiguo Testamento, ya que algunas de esas religiones salieron de los judíos, y esas palabras que utilizan de los salmos
por ejemplo, hay una de las que yo encontré es de que el que, ¿cómo era el que está seguro, el que habita bajo la sombra del omnipotente, con la abrigo del omnipotente estará seguro. Y ellos utilizan esas cosas tanto para defenderse como para invocar, y a veces le cambian y cosas así. Ellos no tienen absolutamente, no tienen el Espíritu Santo, acá tampoco tienen. Otras religiones, incluso sin tener el Espíritu Santo, pueden exorcizar, y eso lo vemos porque el registro y todo por esto, la Iglesia Católica, los budismo y todo por el estilo, porque ellos utilizan diferentes palabras que ya fue dicho, la cual sí tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, los salmos tienen poder, lo que se dijo en Isaías, los profetas tienen poder, lo que se ha dicho desde el comienzo hasta el fin es literalmente palabra de Dios, que Dios le dijo al humano que escriba, y esas mismas palabras son cambiadas o son utilizadas para diferentes fines. Podemos decir que ellos hacían exactamente lo que ahora mismo se hace. Ok, muchas gracias. Yo creo que sí, la palabra de Dios tiene poder, pero el Espíritu de Dios no está sobre algunas personas. A ver, pueden leer. Tenemos una pregunta aquí en Facebook y la van a leer. ¿Cómo podrían resumir el libro de Hechos en pocas palabras? Ok, ¿cómo podrían resumir el libro de Hechos en pocas palabras? El pastor mencionó algo. El libro, pues, es Hechos del Espíritu Santo, no Hechos de los apóstoles, porque ahí podemos ver cómo el Espíritu Santo fue el que actuó desde el principio hasta el fin. No sé si los Bueno, también para añadir, recordemos lo que Kevin dijo con una de las primeras enseñanzas, si mal no recuerdo, y es de que el libro de Hechos aún no termina. No termina con Pablo, no termina con Pedro ni con los discípulos, aún sigue, porque el Espíritu Santo aún sigue obrando aquí. O no es que vemos salvación, o no es que vemos restauración, edificación en nosotros. Esas son cosas del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo nosotros somos renovados, por el Espíritu Santo nosotros somos edificados, por el Espíritu Santo tenemos tantas cosas. Hechos solo es el trabajo continuado de Jesucristo por el medio del Espíritu Santo, y que sigue hasta ahora. Eso lo resumiría yo. Ok, ¿alguien más? Sí. Hechos en pocas palabras, 2, 3 palabras. Yo lo resumiría el poder de Dios en acción. Sí, la formación de la iglesia. Formación de la iglesia. Ok, pastora, ¿tiene usted una pregunta también? Quería hacer un comentario a los hijos del que estábamos leyendo recién, porque esa palabra es Seba, y significa esclavo en griego. Entonces tenía 7 hijos, y los hijos de un esclavo, ¿qué son? Esclavos también son, y eran exorcistas y estaban esclavos, ¿verdad? Para que más o menos saquemos la enseñanza. Mi pregunta es, ¿cuál fue la defensa de Pablo ante Agripa? Ok, ¿cuál fue la defensa de Pablo en contra de, Agripa? Está en el capítulo 26, ¿para qué? Ya vamos a concluir esto acá. Entonces, ¿alguien quiere tomar la palabra? Ya. La defensa de Pablo ante Agripa, esa es la pregunta, ¿verdad? Y ahorita me recordé. Fue cuando Pablo viene y extiende su mano. Es un modismo que él se va a defender por sí mismo. Y es donde él empieza a hablar, da su testimonio de cómo fue que se convirtió. ¿Se recuerdan? Cuando iba a Damasco.
Bien, no sé si contesté la pregunta. Su defensa básicamente fue su testimonio, su conversión y presentó a Jesucristo resucitado. Esa fue su defensa. Esa fue su defensa. Yeah. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta, please. ¿En qué barco abordó Pablo y los otros prisioneros rumbo a Italia? Sí, tenía un nombre el barco. Dice que está en el capítulo 27, vamos a ver. ¿Puede contestar el micrófono, por favor? En una nave adramitena, y Adramitena se llamaba la nave, pero más que todo era un puerto que estaba ubicado en la costa romana de Asia, que hoy conocemos como Turquía. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿En qué versículo estaba? El 27. ¿27 qué versículo? Dice 27.2. 27.2. Adramitena. Lo que pasa es que ella tiene el dato. Ella tiene el dato. Es extra, no te la digo. Ok. Eso, para eso se estudia, ¿no? Para eso se prepara uno para dar la clase. Los datos que no aparecen se buscan y se investigan. Bueno, para concluir, de acuerdo a los capítulos que ustedes enseñaron, trae una enseñanza para la iglesia de hoy. ¿Cuál es la enseñanza, de acuerdo a su capítulo enseñado, que hoy quiere dejarle a la iglesia? ¿Qué Dios nos enseña a través de ese capítulo? Entonces vamos a iniciar aquí con nuestro hermano Brian. ¿Cuál es la enseñanza para la iglesia? Corto y preciso, y va contando el tiempo. En base a lo que los capítulos que he dado, básicamente sería aferrarse a lo que Jesucristo nos ha enseñado, de su trayectoria, de su misión, del destino que tenía, así mismo aferrarnos de nosotros, ¿no? Expandir el evangelio. Algunos son maestros, otros son profetas, otros apóstoles, y así como lo dice la Biblia, aferrarnos a quien realmente somos en Cristo Jesús. Así como Pablo se aferró, así como Jesús mismo se aferró, así como los apóstoles se aferraron. Sobre eso diría yo. Ok, hermana Marisa, gracias. Yo destacaría 2 puntos. Uno, la manera como el apóstol Pablo primeramente hizo como un estudio, por ejemplo, cuando llegó a Atenas, un recorrido por la iglesia, los templos que tenía, y se dio cuenta. Así, de esa manera, se dio cuenta de que existía un templo al Dios desconocido. ¿Sí? Y buscó puntos de encuentro para poder conectar su Dios y ir poniendo poco a poco a su Dios sobre los dioses de los atenienses. Y otra cosa que destacaría muy importante es la vida de oración de Pablo. El hermano Kevin nos decía que hay bastante paralelismo de la vida de Jesús con Pablo, la manera como fue su vida, como fue perseguido, como le hacían juicios buscando testigos falsos, y en muchas otras cosas. Y yo destaco bastante la vida de oración del apóstol Pablo. Él siempre oraba, se mantenía en oración y ayuno constante. Pese a todas las circunstancias que tenía, él siempre oraba, y la gente de su alrededor oraba. Pablo fue un hombre de oración, y eso destacaría. Gracias. Algo que podemos ver, cómo el Espíritu Santo se movía y se sigue moviendo, ¿verdad? Porque recuerden que el Espíritu Santo mora en nosotros y no estamos solos. Bueno, volviendo a la pregunta, es de predicar a Cristo resucitado, porque es lo que hacía Pablo.
¿verdad? Predicar, evangelizar, enseñar, que haya unidad y perseverar en las pruebas. Y lo que mencionó Maritza, orar también. En base a lo que yo di las clases, pues lo que me llamó la atención para mí es que la dirección del Espíritu Santo, que cuando uno como cuando tiene un llamado para Dios, no es fácil. Usted va a sufrir, ustedes vieron todo lo que le pasó a Pablo, pero a pesar de todo, cuando usted es siervo fiel, Dios lo va a respaldar en todo momento. Y que el Espíritu Santo, uno tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. No es como yo quiero, es como Dios dice. Porque nosotros no nos mandamos solos, ¿verdad que Cristo nos manda? Y en la otra enseñanza, pues, que no importa que no importa las tormentas, usted puede estar pasando cualquier circunstancia, como Pablo está en medio de un naufragio, y aún así ese hombre era un hombre de fe, aún sabiendo que el propósito que Dios tenía pues se iba a cumplir a pesar de las circunstancias que él estaba pasando. Y que la obra que Dios comenzó, él la iba a terminar. Gracias, hermano. ¿Pastor? No, ahí terminamos. ¿Cuál es la aplicación de su capítulo? Es que yo di los capítulos anteriores. ¿No? Usted dio los capítulos anteriores, sí. Ok. No, pero igual, creo que es no sé si en primera o segunda Corintios, por ahí Pablo describe todo lo que pasó, ¿no? No sé cuántas veces apedreado, no sé cuántas veces latigado, en naufragio, en esto, en lo otro. Y esa es la vida cristiana, no es color de rosa, ¿verdad? Es una vida de altos y bajos, de estar tiempo arriba, bendecido, hay tiempo de estar abajo. Pablo dice que, pero a pesar de eso, sabía estar conforme cuando tenía y cuando no tenía nada, en la escasez, cuando había abundancia. Y le seguía sirviendo a Dios en esas circunstancias, no importándole cómo se encontraba. Entonces eso también nos deja una enseñanza a nosotros. Así es. Bien, solo para concluir lo que decía el pastor, Pablo dijo que tuvo escasez y tuvo abundancia, pero después de eso él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así es. Bueno, y gracias a los discípulos de la primera iglesia, hoy estamos nosotros aquí. Si ellos no hubieran entendido el llamado que Dios quería que alcanzara hasta lo último de la tierra, hoy no estuviéramos aquí. Hoy estamos aquí porque ellos creyeron y ellos se esforzaron por predicar la palabra. Entonces, sí, claro, y se convirtieron y le dijeron al Señor, aquí está mi vida, aquí yo entrego mi vida por tu causa, ¿ya? Y esa causa hasta muerte, ¿verdad? Hasta morir, hasta no amar su propia vida, sino que entregarla al servicio del Señor. Ahora, iglesia, ¿tú estás dispuesta también a entregar tu vida por su causa? Ahí está la pregunta. Póngase de pie, por favor. Vamos a dar gracias al Señor. Mire, esta es una manera también de aprender. Yo sé que usted aprendió muchísimo hoy, ¿sí o no? Aprendió mucho hoy. Y si usted quiere, ¿verdad?, seguir aprendiendo, véngase los viernes, o si quiere también poder aprender más para cómo dar una enseñanza, también lo esperamos en el ministerio. Empezamos la próxima semana el libro de Tesalonicenses, así que estudie para que cuando aquí esté el expositor ya usted pueda también tener ya idea de lo que se va a hablar. Vamos a tener el próximo viernes una introducción a las cartas, ¿verdad? Sí, vamos a tener una introducción y ya el próximo viernes empezamos con Primera de Tesalonicenses, ¿ok? Y usted sabe, nos vamos a ir profundo, pero sin salirnos del tema, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses habla mucho de la segunda venida de Jesucristo. Nos vamos a meter, pero no tanto escandología, nunca tan deep para no desviarnos, o si no nos vamos a saltar ya
Apocalipsis, nos vamos a ir a teología y cosas ahí, ¿verdad? Entonces vamos a irnos hondito, pero que podamos todavía ver para arriba y ver para abajo. ¿Ok? Exacto. Bueno, pastor, que se podría orar. Amén. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, que hemos podido compartir tu palabra. Y gracias, Señor, por la vida, primeramente, Señor, de mis hermanos, de los maestros, Señor, que han dispuesto, Señor, su corazón, su tiempo, Señor, para prepararse, Señor. Gracias por la vida de Brian, Señor, un joven que tú lo estás preparando, Señor, adiestrando, Señor, un Timoteo, Señor, que, Señor, manténlo humilde, controlado. Ayúdalo, Señor, él necesita mucho de ti, Señor, que él pueda controlar sus emociones. Bendice también a Maritza, Señor, gracias por su vida, Señor, gracias porque hemos visto, Señor, la transformación, el cambio, y hemos visto como tu palabra, Señor, ha penetrado y ha partido, Señor, hasta las coyunturas, Señor, ha roto todo, Señor, todas costumbres, Señor, y conocimientos ajenos a ti, Señor. Y le has traído la verdad, Señor. Gracias. Sigue adentrando su mente, su corazón y sus manos para la batalla. Gracias por el hermano Mayo. También, Señor, por estos años que nos has servido en tu iglesia, Señor, y que nos ha ayudado en el ministerio, Señor. Gracias también por Sandy. Señor, hemos visto el crecimiento y hemos visto, Señor, el avance. Lo que tu Espíritu puede hacer, Señor. Lo que tu palabra puede hacer en las personas, Señor. Gracias por la pastora Betty, Señor. Bendecimos su vida. Señor, a su esposo, al pastor José, a sus hijas, Señor, gracias por la iglesia, gracias por todo, Señor, lo que han estado con un corazón y oídos atentos, Señor, a aprender más de tu palabra, Señor. Sigue ayudándonos, Señor. Sabemos que todo lo que estamos aquí enfocados, Señor, de aprender es para conocerte un poco más, Señor. También conocer un poco de historia, un poco de lo que sucedió, Señor, porque eso nos deja una enseñanza a cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tenemos algunos. Ok, nos vamos a los hermanos de Facebook. Gracias por participar, gracias por estar ahí. Siga conectándose ahí a Maná de Vida Eterna. Amén. Nos vemos el domingo.